Hola estudiantes, para la clase de hoy vamos a hablar sobre la gramática, pero en específico vamos a hablar sobre el pretérito. En esta lección nuestro enfoque será en la gramática del pretérito. Vamos a ver tres diferentes formas de conjugación del pretérito. Primero hablaremos sobre los verbos regulares. Después de los verbos regulares, vamos a ver algunos verbos con que tienen cambios en la raíz. Después de ver los verbos con cambios en el raíz, vamos a hablar sobre los verbos irregulares. Al final de reconocer los tres diferentes tipos de verbos en el pretérito, vamos a tener una actividad de repaso, lo cual vamos a pasar en la clase el siguiente día. Primero tenemos que reconocer qué es el pretérito y para qué se usa. El pretérito es una forma de conjugación de verbos en el español. Es importante saber que el pretérito es una acción vista como acabada o puntual. En inglés, el pretérito es the simple past. Conjugar el pretérito es fácil y les ayudará en su ortografía. Primero empezaremos con los verbos regulares. Vamos a hablar sobre los verbos que terminan en ar, en ir, como hablar, comer y salir. Antes de empezar, es importante memorizar que solo hay acentos en la primera persona, first person, y la tercera persona, third person, singular. También, mucha gente se confunden o hacen se confunden y agregan una S al final de la segunda persona. Mucha gente lo dice y lo pone. Por ejemplo, he escuchado que muchos de los estudiantes dicen fuiste en vez de fuiste. Por favor, recuerden que no incluyen el S al final de la segunda persona. Empezaremos con la palabra que termina en ar, como hablar. Se dice yo hablé en vez de yo hablar. Tú hablaste en vez de tú hablar. Él habló. Nosotros hablamos. Vosotros hablasteis. Y ellos hablaron. El vosotros no se usa mucho para el español de los mexicanos, pero aún es importante saber sobre el vosotros porque se usan en diferentes países de Latinoamérica. Acuerden también que solo en la primera y tercera persona tienen acentos. Hablé y habló son los únicos que llevan acentos. Eso se nota en todos los ejemplos del pretérito. Es importante recordar que solo la primera persona, que es yo, y la tercera persona, que es él o ella. Y aquí están. Yo hablé. Él habló. Ahora vamos a ver sobre los verbos regulares, pero estos verbos son los que acaban en y ir, como comer y salir. La conjugación de las palabras que terminan en y ir son iguales a los que terminan en ar. Tienen los mismos patrones y formas de conjugación. Lo único de diferente es que ahora acaban en i. Por ejemplo, comer se conjugue a yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis y ellos comieron. Para salir, nosotros vamos a conjugar la palabra con yo salí, tú saliste, él salió, nosotros salimos
Vosotros salisteis y ellos salieron. Otra vez, recuerden que solo la primera persona, que es yo, y la tercera persona, que es él o ella, llevan los acentos al final de la palabra. Ahora me gustaría que le pongan pausa al video y que conjuguen las siguientes palabras. Estas palabras son verbos regulares y si siguen los mismos patrones que hemos visto, lo van a poder fácilmente. Las palabras son caminar, entregar, subir y escoger. Por favor, escríbanlos en sus cuadernos y me los van a entregar mañana cuando entren a la clase. Ahora vamos a hablar sobre los verbos que tienen cambios en la raíz. Los verbos que tienen cambios en la raíz son las palabras, los verbos que acaban en ellos y que acaban en la tercera persona, que es él o ella. Los verbos que cambian en el raíz, que tienen cambios en la raíz, siempre van a ser los verbos que terminan en ir. Ese es un punto muy clave. Recuerden, solo son las palabras que terminan en ir, como preferir y dormir. Los cambios que vamos a ver es que las palabras van a cambiar del e al i y los verbos que tienen o van a cambiar a u, como dormir a durmió o dormir a durmieron. Preferir a prefirió y prefirieron en vez de preferir. Verbos regulares. Perdón, verbos irregulares. Perdón, pero el español no siempre va a ser fácil. El pretérito contiene de verbos irregulares y los vamos a estudiar hoy. Los verbos irregulares en verdad no son muy difíciles y solo siguen dos patrones nuevos. Los verbos irregulares son clasificados como irregulares porque cambian la raíz entera. Anteriormente vimos a verbos que cambian en una parte de la raíz y es importante saber la diferencia entre los dos. Para los verbos irregulares hay dos patrones. Por ejemplo, en la palabra tener se cambia la raíz ten a tuv y aquí se ve en la imagen. Se cambia a yo tener a yo tuve y todas las siguientes conjugaciones tienen la raíz tuv en vez de ten. No decimos él tenó, pero sí decimos él tuvo. Otro ejemplo será nosotros tenerimos. Eso no se dice, pero sí se dice nosotros tuvimos. Es importante saber que con los verbos irregulares toda la raíz cambia. Y en los verbos que tienen solo cambios en la raíz, solo la tercera persona y la, y la conjugación de ellos es lo que cambia. Otras palabras que son irregulares pueden ser estoy, saber y poner. También es importante saber que palabras que tienen J acaban en eron en vez de yeron. Por ejemplo, decir, traer, conducir. Decir se cambia a dig
y se conjugue como dijeron, dije, dijo, dijimos, dijeron. Conducir a condujeron, condují, condujo. Ahora me gustaría que practiquen en sus cuadernos, por favor, los siguientes verbos: poder, saber y venir. Estos son verbos que solo tienen cambios en la raíz. Después de hacer esa práctica, también, por favor, conjuguen el siguiente verbo: conducir. Acuerden que conducir se cambia a conduj y luego hacen la conjugación completa. Yo conduje, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y acuerden que para ellos es condujeron en vez de condujeron. Ahora hemos terminado la presentación del pretérito y espero que hayan encontrado encontrado esta lección importante y fácil. Esta es la actividad de repaso. Por favor, conjuguen las siguientes palabras en su papel y traten de hacerlo sin ver las páginas anteriores. Esto no significa que no pueden regresar o ver las notas que escribieron. Vamos a repasar la actividad de repaso mañana en el pizarrón y también vamos a jugar en el salón vamos a practicar con un juego en el salón y vamos a conjugar verbos en el pretérito. Por favor, hagan la actividad de repaso y mañana en clase la vamos a repasar. Si tienen preguntas, por favor, mándame un correo electrónico y trataré de responderlos as pronto posible. Nos vemos mañana y hagan el mejor esfuerzo que puedan. Esto sí puede ser un poquito difícil, pero con la práctica se va a mejorar. Recuerden de los puntos claves como la primera persona y la tercera persona llevan acentos y que la segunda persona, el tú, no lleva S al final. Otra vez, nos vemos mañana. Por favor, hagan las tareas que les pregunté durante la presentación y la actividad de repaso la vamos a pasar mañana en el pizarrón. Hasta mañana y que les vaya muy bien. Gracias.